a los invitados especiales también, muchas gracias. Doy la bienvenida y agradecimiento al regidor de Nogales, David Jiménez, quien preside la Comisión de Hacienda y Preservación Ecológica ahí en el municipio de Nogales. Al regidor de Hermosillo, Carlos Andrés Noperi. Él es presidente de la Comisión de Mercados y Comunidades Rurales y es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica. Muchas gracias. También voy a dar, por supuesto, la bienvenida y voy a hacer una breve presentación a los que llevaron a cabo y tuvieron mucho en esta iniciativa que ya está dictaminada, pero surgieron algunos asuntos, por eso es esta mesa de trabajo. Primeramente, gracias al biólogo Carlos Castillo, es especialista en conservación de la organización Wildlands Network. Él es egresado de la UAG y del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Es investigador del área de Ecología Terrestre del Centro Ecológico de Sonora. Estuvo de 1987 al 96 y coordinador del equipo de impulso de creación de la Reserva de la Biosfera del Pinacate y el Gran Desierto de Altar del 91 al 93. Fue director de la Reserva de la Biosfera del Pinacate, del Desierto de Altar, también del 96 al 2004 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, posteriormente director regional Noroeste y Alto Golfo de California del 2004 al 2017. Desde el 2017 al 19 se desempeñó como consultor independiente, impulsando la creación de áreas protegidas de la Sierra Tarahumara y actualmente, del 2019 a la fecha, se desempeña como consultor independiente, como especialista en conservación de la organización Wildlands Network, programa en México. Y también que nos está acompañando vía Zoom desde la Ciudad de México, el maestro Roberto de la Maza Hernández. Es director de Política y Gestión Ambiental de Bobo Asesores Integrales SC. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el diplomado en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Iberoamericana, el máster en Política y Gestión Medioambiental de la Universidad Carlos III de Madrid, un curso de sustentabilidad en el Instituto Tecnológico de Zúrich y un curso de Derecho Ambiental Internacional y Comparado de la Universidad Austral de Buenos Aires. Se desempeñó como asesor de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores y director general adjunto de Bioenergéticos de la Secretaría de Energía. Actualmente es director de Política y Gestión Ambiental de Bobo Asesores Integrales, docente de la Maestría de Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente y miembro del Centro Interdisciplinario de la Biodiversidad y del Ambiente. Los temas de mayor interés para el maestro Roberto de la Maza son las áreas naturales protegidas, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la evaluación de impacto ambiental y la gestión del agua. Damos la bienvenida y esta mesa de trabajo surgió de una iniciativa que se presentó en la legislatura pasada, que retomamos gracias al acercamiento que tuvimos con el biólogo y con el maestro Roberto, para retomarla y llevarla a cabo, para adelantar un poquito los temas de medio ambiente y áreas de conservación aquí en el estado de Sonora, ya que ellos cuentan con una amplia experiencia en el tema y han estado trabajando pues en diferentes estados también. Ahorita yo les voy a ceder la palabra a ellos para que expliquen un poquito más sobre esta iniciativa. También voy a dar la participación a los regidores para que nos platiquen y nos vean también el punto de vista. Hubo un conversatorio en el mes de diciembre donde también vimos sobre esta propuesta antes de llevarla a comisión. Y pues ya aprobadas en comisiones surgieron algunas dudas y estamos aquí para resolverlas antes de llevar la iniciativa a pleno. Muy bien, pues doy la bienvenida y el inicio al maestro Roberto. Maestro, bienvenido, muchas gracias por el enlace. Muchas gracias por la invitación. Una disculpa por no poder estar con ustedes allá de manera presencial, pero no, yo trabajo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de poder
desarrollar un poco más estas propuestas con los integrantes de las dos comisiones dictaminadoras y pues también reconocer el trabajo que ha estado llevando la diputada Brenda Busani y su equipo técnico y el acompañamiento por parte de Wildlands Network. Así que pues estoy a sus órdenes y en el momento que ustedes me indiquen compartiría mi pantalla para hacerles una breve presentación. Sí, adelante. Sí, adelante. Por favor. Muchas gracias. Bueno, nada más confirmar con ustedes que ya pueden ver mi pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, pues como ya se mencionó, la intención es profundizar un poco más en esta iniciativa que pretende modificar la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora y el Código Fiscal del Estado para fortalecer instrumentos que permitan llevar a cabo iniciativas voluntarias de conservación de predios. ¿Por qué estimamos que es importante que en Sonora se impulsen estos instrumentos? Pues está tomando como referencia las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que ya existen a nivel federal y que en Sonora ya hay varios predios certificados bajo esta figura. ¿Qué son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación? Pues se trata de predios de propiedad pública, privada o social que se destinan voluntariamente a la conservación. Una de las grandes fortalezas y aciertos que tuvo el Congreso de la Unión en la creación de este instrumento es que precisamente permite que las diferentes formas de propiedad que son reconocidas en el artículo 27 de nuestra Constitución puedan de manera voluntaria certificar estas iniciativas de conservación voluntaria. Vale la pena señalar que hoy en día se tienen 360 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que en total suman poco más de 606,000 hectáreas, y de estas 606,000 hectáreas, el 53% es propiedad de ejidos y comunidades, que incluyen poblaciones indígenas. El 45% es propiedad privada de pequeños propietarios, pero también de empresas privadas, de organizaciones de la sociedad civil, y el 2% es propiedad pública. Entonces también dependencias y entidades, tanto del gobierno federal como de los estados y los municipios, están optando por certificar de manera voluntaria predios de su propiedad. Hay 2 municipios en el estado de Puebla que en lugar de decretar predios de propiedad del ayuntamiento como áreas naturales protegidas, prefirieron certificarlos ante la federación. Y ustedes en Sonora tienen el instituto... Hay un Instituto Federal de Observación Astronómica allá por Cananea que también certificó una superficie importante como área destinada voluntariamente a la conservación. Para tener una referencia en términos de superficie, porque a lo mejor decir 606,000 hectáreas no nos dice mucho, pues debo decirles que el estado de Aguascalientes tiene 564,000 hectáreas. Entonces, hoy en día, si sumamos toda la superficie que se ha certificado como ADBC, ya supera en tamaño al estado de Aguascalientes, que pues ya es algo que se ve en el mapa de la geografía nacional. Esta es la evolución, cómo ha evolucionado el proceso de reconocimiento de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y sobre todo quiero mostrarles cómo ha ido incrementándose el reconocimiento de estos predios. Inclusive en 2008, cuando se hizo la reforma por la que se les reconoció como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, algunas personas pensaron que se iba a detener la certificación de predios y al contrario, hubo un incremento. Y esto tiene que ver con que a los propietarios les parece que uno de los incentivos para certificarse como áreas destinadas voluntariamente a la conservación es que obtienen un cierto mecanismo de defensa contra amenazas externas, como puede ser el desarrollo de proyectos de infraestructura, el desarrollo de otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, esto ha sido un incentivo que ha permitido incrementar la superficie que se certifica. Sin embargo, los propios legisladores que promovieron esta reforma en el Congreso de la Unión reconocieron que este proceso de fortalecimiento de estas iniciativas no terminaba aquí, sino que era necesario establecer incentivos que de alguna manera retribuyan este esfuerzo que hacen los propietarios de los predios para destinarlos voluntariamente a la conservación. Y esto tiene que ver con lo que vamos a discutir el día de hoy.
¿Cómo se ha dado la certificación de predios como ADBCs a nivel estatal? Si lo vemos en el ranking de los top 5 estados en los que se han certificado predios como ADBCs, quiero destacar que el estado de Sonora ocupa el quinto lugar. Eso es una cifra importante, estamos hablando de poco más de 53,000 hectáreas. Sin embargo, si reconocemos el tamaño que tiene el estado de Sonora y las características de las propiedades allá en el estado, pues es muy probable que el potencial para certificar predios, ya sea por parte de la federación o del gobierno del estado, es muchísimo mayor. Y por eso es que se estima que esta iniciativa es oportuna. ¿Cuáles son las ventajas de estos instrumentos voluntarios de conservación de la biodiversidad? Pues el primero y quizá el más evidente es que se evitan los conflictos por imponer modalidades a la propiedad y restringir el desarrollo de actividades. Sabemos que el establecimiento de áreas naturales protegidas tradicionales a través de una declaratoria, ya sea del presidente o de los gobernadores de los estados, generalmente enfrenta a la oposición de propietarios o de titulares de derechos sobre recursos naturales. En el caso de este tipo de figuras no hay esa oposición porque estas iniciativas se construyen de abajo hacia arriba, a partir del derecho de propiedad. Asimismo, se reconoce que fortalecen y complementan a las áreas naturales protegidas de decreto. Nosotros, y aquí Carlos Castillo no me dejará mentir, los funcionarios de la CONAMP, los directores de las áreas naturales protegidas establecidas a través de decreto, enfrentan muchas dificultades porque pues tienen que negociar con los propietarios y con los titulares de derechos dentro de las áreas protegidas de decreto. Inclusive hay ADBCs que se certifican dentro de áreas protegidas de decreto y que están fortaleciendo a las áreas naturales protegidas desde el interior de estos polígonos. También hay que decir que estas figuras voluntarias se adaptan mucho mejor a las circunstancias regionales y nacionales, precisamente porque se construyen todo su régimen de manejo desde la experiencia y necesidades de los propietarios de los predios. Asimismo, al ser voluntarias, se estima que es mucho más fácil que cumplan de manera eficaz con sus objetivos de conservación de la biodiversidad. Y es que es evidente que si tu aliado es el propietario del predio, pues lo más seguro es que esa área y los objetivos de conservación que se establezcan se cumplan de una manera más fácil. Y por último, constituyen por sí mismas un estímulo para conservar, porque, y lo vemos en la imagen que aparece en la parte inferior de la pantalla que les estoy compartiendo, los propietarios están orgullosos de recibir los reconocimientos, quieren recibirlos, y por lo tanto es ya nada más el obtener ese certificado, ese reconocimiento, es un estímulo para ellos. Sin embargo, ¿cuáles son los retos y pendientes que enfrentan? Pues el primero es que es necesario crear o fortalecer esquemas locales complementarios. Y en ese sentido, nos parece muy oportuno que en el estado de Sonora, en su ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, ya existan estas áreas de conservación. Lo que hay que hacer es fortalecerlas para que precisamente complementen no solo a las ADBCs federales, sino también a las áreas protegidas de decreto, tanto federales como del estado y de los municipios. Otro pendiente que hemos identificado es que es necesario crear mecanismos para escalar el compromiso de conservación. Tanto las ADBCs federales como las áreas de conservación que tienen ustedes en su legislación ambiental estatal son totalmente flexibles y el propietario en cualquier momento puede ejercer su derecho de propiedad y salirse del esquema de conservación. Eso está bien porque la intención de las ADBCs y de las áreas de conservación no es afectar el derecho de propiedad, pero aquí se estima que es necesario tener un segundo nivel u opciones de instrumentos que de alguna forma amarren más los compromisos de conservación, sobre todo bajo la lógica de que se está pensando incentivarlos, darles algún tipo de apoyo. Eh, la verdad es que no sería muy estratégico estar incentivando o apoyando a propietarios que en cualquier momento se pueden salir. Y es ahí donde hace mucho sentido estos contratos de servidumbres ecológicas, que en el estado de Sonora entiendo que ya existen algunos promovidos por varias de las ONGs que tienen presencia en el estado, o el derecho real de conservación que les presentaré en unos minutos. Y el tercer pendiente, y que ya mencioné que reconocieron los legisladores que impulsaron la reforma de las ADBCs a nivel federal,
es la necesidad de incentivar a los propietarios, primero, para que certifiquen predios y segundo, para que mantengan su compromiso de conservación. Entonces, esta propuesta que ustedes están revisando y que hoy me permito explicar con un poco más de detalle cuál fue la intención de que fuera presentada, lo que busca es atender estos tres retos y pendientes. ¿A qué atienden estas propuestas? Esta importancia de tener instrumentos voluntarios de conservación de la biodiversidad y también de incentivarlos. Pues en primero atienden al derecho humano que tenemos todos a un ambiente sano. En primer término, porque las autoridades federales, estatales y municipales son el primer obligado de garantizar este derecho humano. Pero en segundo término, porque como todo derecho, conlleva una obligación y yo como propietario tengo también la obligación de alguna forma participar en el cumplimiento de ese derecho hacia los demás ciudadanos. Esto también se reconoce de manera contundente en el principio 10 de la Declaración de Río, que reconoce que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos e interesados. También la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora reconoce, a manera de principio de la política ambiental estatal, el principio de corresponsabilidad y que establece que tanto las autoridades como los particulares deben asumir la responsabilidad que les corresponde en la protección del equilibrio ecológico. Y finalmente, la propia Ley del Equilibrio Ecológico del Estado reconoce que debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Estos principios la idea es que no queden nada más como meras declaraciones de buena voluntad, sino que sean aplicados a través de las propias leyes, reglamentos y actos administrativos de las autoridades. Por ello, la propia Ley del Equilibrio Ecológico del Estado reconoce la existencia de instrumentos económicos, tanto fiscales, financieros o de mercado, para cumplir con este principio de incentivar a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. ¿Cuáles son las propuestas? La primera es que las áreas de conservación que tienen ustedes ya desde hace tiempo reconocidas en su ley ambiental deben ir más allá de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico. La Ley General del Equilibrio Ecológico estableció un plazo mínimo para asumir el compromiso de conservación de 15 años. Y lo que estamos planteando es que se reconozca que ese plazo de 15 años establecido en la legislación nacional sea una plataforma mínima, pero que desde la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado se vaya más allá de ese plazo mínimo. Y por eso sugerimos que ese plazo mínimo se eleve a 25 años, que es el plazo mínimo que reconoce la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como el plazo o el compromiso de conservación de la biodiversidad a un mediano y largo plazo. De esta forma, hay un elemento que distingue a las áreas de conservación de Sonora de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico. El siguiente instrumento, y que ya también les mencioné, es el derecho real de conservación. Este derecho real de conservación no se distingue demasiado de las servidumbres ecológicas que ustedes ya tienen previstas en su ley del equilibrio ecológico. Se trata de un derecho real, es un instrumento que se crea a través del acuerdo de un propietario y de un tercero que deciden de manera voluntaria suscribir un contrato constitutivo de este derecho real de conservación y que como a manera similar a las áreas de conservación es autorregulatorio, es decir, es voluntario, los propietarios deciden imponerse este compromiso de conservación en sus predios. Sin embargo, a diferencia de las áreas de conservación, el derecho real de conservación, que es un instrumento contractual, es inseparable del predio. Una vez que se decide suscribir un contrato constitutivo del derecho real de conservación, si se llega a enajenar el predio, se mantiene el derecho real de conservación durante el plazo de vigencia del contrato. Es indivisible. Si se llega a fraccionar o a parcelar el predio, a subdividir, se mantiene el derecho real de conservación sobre la totalidad que fue comprometida originalmente. También puede ser oneroso o gratuito. Aquí las partes pueden acordar si existirá algún tipo de contraprestación o si es a título gratuito. Y por último, es de duración indeterminada. Las partes también acordarán la vigencia del mismo. No podrá ser mayor a los 99 años y en materia agraria está la limitante, si mal no recuerdo, de 30 años que prevé la ley agraria, pero
dentro de estos parámetros, las partes pueden acordar lo que a su derecho convenga. Respecto a esta propuesta, platicando con el equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente, les queremos plantear una sugerencia de adición, de modificación, y es incluir que estos contratos constitutivos tendrán que registrarse también en el Registro Agrario Nacional. La propuesta de modificación es lo que estoy resaltando en amarillo y en negritas, y es que en el caso de áreas de uso común, de ejidos o de parcelas, no, eso no se registra en el registro público de la propiedad, eso tiene un registro especial que es el Registro Agrario Nacional. Entonces pondríamos a su consideración esta modificación para atender a ese tipo de propiedad. El siguiente instrumento que les planteamos es incluir los niveles de certificación de las áreas de conservación para que haya un mecanismo para distinguir a estas áreas para el otorgamiento de incentivos. Y estos niveles de certificación atienden a tres criterios: las características físicas y biológicas y el estado de conservación de los predios. Va a haber predios cuyas características físicas, biológicas y su estado de conservación los hagan prioritarios para el otorgamiento de incentivos. También ponemos a su consideración el que se considere el plazo del compromiso, ¿no? Va a haber propietarios que certifiquen por el mínimo, por ejemplo, los 25 años, pero va a haber propietarios que certifiquen por el máximo a 99 años. Y pues, yo creo que hay que premiar a quienes certifican por un plazo mayor. Y la propuesta de manejo: va a haber propietarios que una parte del predio o la totalidad de su predio la destinen totalmente a la conservación, y va a haber propietarios que solamente una proporción menor, ¿no? Entonces también es un tamiz que vale la pena tomar en cuenta. También consideramos que era oportuno aprovechar que ustedes tienen un instrumento económico de naturaleza financiera, que es el Fondo Ambiental Estatal, que entiendo que todavía está pendiente echarlo a andar y operarlo, pero creo que vale la pena que ya desde la legislación esté previsto que este fondo permitirá financiar o apoyar a propietarios que lleven a cabo o que estén reconocidos como áreas de conservación estatales o áreas destinadas voluntariamente a la conservación reconocidos por la Federación. El siguiente instrumento es incluir actividades prioritarias para el otorgamiento de incentivos, nuevamente para distinguir o diferenciar y poder priorizar. Y dentro de este catálogo que ustedes ya tienen en su ley ambiental estatal, pues incluir la conservación de áreas de conservación, la conservación de ADBs federales o el que terceros aporten recursos a la conservación de las áreas de conservación certificadas por el Estado. Y para atender este punto de los instrumentos económicos de mercado, lo que estamos planteando es voltear a ver las experiencias exitosas que se tienen en otros países, como en Francia, con la marca de los parques naturales regionales, o por ejemplo lo que se está haciendo en la comunidad autónoma de Andalucía con los parques regionales autonómicos, o en Calakmul con el sello colectivo marca Calakmul. La idea es que quienes lleven a cabo la generación de productos o la prestación de servicios dentro de áreas protegidas establecidas por el Estado o los municipios, o en áreas certificadas como áreas de conservación, puedan utilizar este sello y que las distinga de otros productos o servicios que no se generen dentro de estas áreas. Y de esa forma apelar al mercado para que prefieran este tipo de productos. Y por último, y creo que esta es la propuesta que generó más dudas, y es normal, es quizá la más compleja porque implica de alguna forma una modificación al cobro del impuesto predial por parte de los ayuntamientos. Se planteó en esta iniciativa el incluir la reducción del impuesto predial con varios criterios. Uno del 100% para quienes destinen el 80% de los predios a la preservación, y condicionando a que suscriban un contrato constitutivo de derecho real de conservación cuando menos a 30 años, del 50% cuando destinen el 50% de sus predios a la preservación, y que tengan también suscrito un contrato constitutivo de derecho real de conservación cuando menos a 30 años, y del 20% cuando destinen el 50% de sus predios a la preservación. Nos hace sentido que existan estas reducciones porque ya los propios ayuntamientos, no solo en Sonora, sino en el resto de las entidades federativas de este país, tienen como una estrategia recaudatoria el llevar a cabo extensiones, reducciones del impuesto
predial. Aquí, atendiendo a las inquietudes que ustedes de manera muy oportuna han manifestado, queremos plantearles dos propuestas de modificación. La primera es eliminar esa mención que dice que los propietarios tendrán derecho a la reducción, sustituir eso por podrán beneficiarse de, y de esta forma es una potestad de los ayuntamientos el atender a este criterio que establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. Y la segunda propuesta que ponemos a su consideración es reducir ese monto que se había planteado en la fracción 1, que era del 100% de la reducción, a un 80%. Y de esta forma, materialmente, porque materialmente lo que estamos planteando era una exención, de esta forma deja de ser una exención y ya es congruente con lo que se había planteado y es una mera reducción. Ya mis últimas láminas son, lo que yo quiero es mostrarles que esta iniciativa que hoy ustedes están revisando, discutiendo y en su caso aprobando, eh, ya está siendo tomada como referencia por otras iniciativas, por congresos de otras entidades federativas del país. Existe un proyecto que se llama BioConnect, que es apoyado por la Agencia Francesa de Desarrollo y que lo que está buscando es crear una política nacional de conectividad ecológica y manejo integrado del paisaje. Y para hacer eso está planteando reformas a los marcos jurídicos nacional, de los estados y de los municipios. Y esto porque se reconoce que son materias concurrentes, donde coinciden las tres órdenes de gobierno. En el modelo de reformas a las leyes de los estados, se está utilizando como referencia esta iniciativa que fue presentada en el Congreso del Estado de Sonora, porque muchos de los instrumentos que aquí se están planteando, el fortalecimiento de sus áreas de conservación, el derecho real de conservación y estos estímulos fiscales para la conservación son referencia y están siendo citados en los documentos que se están manejando. Hace unas semanas se tuvo un evento en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla, donde se presentó este modelo de reformas a las leyes de los estados, donde, por ejemplo, se presentó el derecho real de conservación, un experto en... porque el derecho real de conservación nació en Chile y tuvimos a una persona, un experto en Derecho Real de Conservación de la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Chile, que presentó esto, pero también se presentó Bueno, por mientras lo conectan, tienen un cuadernillo ahí que les hicimos llegar donde viene absolutamente
pues viene el artículo, el 33 quinquies de la iniciativa de lo que se estaba hablando ahorita, donde propuso el maestro la modificación, que fue el que hizo un poquito de ruido. Ahí también viene parte de la presentación, bueno, toda la presentación que nos están dando, vienen otras referencias también en el cuadernillo, y viene una ficha informativa ahí mismo de lo que es esta iniciativa, para que la estén siguiendo. En lo que se conecta, no sé si quieran hacer un comentario, en lo que están, alguna participación, yo creo para ir adelantando. Yo creo, sí, compañero, adelante. Pásale el micrófono. Quería que estuviera Alejandra porque era la que traía el tema. Sí, pero aparentemente no lo puedo pegar, se lo traigo el diputado Armando, a ver si puede. Sí, bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Con su permiso, diputada presidenta. Pues muy bienvenidos, amigos que nos acompañan en el marco del Parlamento Abierto, que fue aprobado por unanimidad aquí en el Congreso del Estado. Eso no existía en las legislaturas pasadas y no estaba de alguna manera libre de cualquier diputado hacerlo, pero no era una obligación. Y ahorita pues es una obligación legal, pero muchas veces se convierte en una obligación moral de cada diputado, de si lo hace o no lo hace, pero realmente es ilegal, porque ya es parte del proceso legislativo y muchas veces no lo hacemos y no pasa nada. Pero si lo hacemos, suceden estas cosas. Sucede que ustedes vengan a enriquecer las iniciativas y darle fuerza y tener la oportunidad pues, de que no haya, pues de alguna manera, amparos, o hay menos posibilidades de que se amparen, en este caso, los ciudadanos o los propios municipios, o que acudan a acciones de inconstitucionalidad, y esto, por eso estamos aquí, por eso fueron invitados. Yo felicito a la diputada Brenda y también la felicito porque de alguna manera está modificando por lo que hacía ruido, como bien dice ella, y en ese sentido, pues el objetivo, estamos totalmente de acuerdo en el principio, en la esencia de la iniciativa, pero sí tenemos que tomar en cuenta los municipios, principalmente en la ley de Hacienda Municipal, para que ustedes mismos, los municipios, pues nos orienten en ese aspecto y no violentemos la autonomía municipal. Entonces ahí en el artículo, en la modificación, ahí me quedó una duda, o más bien debería de dejar claro que es hasta el 80%, y que no se vea como una imposición, sino se deje a criterio del municipio, sí, porque son diferentes, pues uno de los principales ingresos de los municipios pues es el predial, ¿no? Incluso aquí nosotros aprobamos la ley de ingresos. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante la participación del municipio, de sus jurídicos, de los regidores, del propio alcalde y de todo el contexto municipal. Y por esa razón yo sugiero, pues de alguna manera, enriquecer esa parte de la que quedaron muchas dudas en la sesión pasada. Y yo siento que ahí es donde debemos de fortalecer y que sea a criterio del municipio y que pueda quedar de alguna manera en la ley municipal, en la ley de Hacienda Municipal. Bueno, para eso son las modificaciones que se están dando para el artículo 33, aparte para no obligar a los municipios, porque sería pues anticonstitucional, ¿no? Sería, en ese caso tendríamos que irnos a modificar la ley de Hacienda y la Constitución y no nos queremos meter en eso. Por eso queremos dejar el criterio para que los municipios decidan. Por ejemplo, me traje yo a los regidores, uno de Hermosillo, al de Nogales, el regidor David Jiménez trabaja muy de la mano con
con Juan Jim, el alcalde de Nogales, la parte que él preside la Comisión de Hacienda del municipio. Estuvimos platicando y ya nos dio sus observaciones, el punto de vista. El regidor Noperi también trae datos de los adeudos que hay, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Hermosillo, y qué tanto impactaría. Traigo el ejemplo de la Ciudad de México, que nada más el 0.02% anual se registran para este tipo de áreas de conservación, pero sí me gustaría darle la palabra al regidor David primero, al regidor Carlos Noperi y después al biólogo a Carlos Castillo, para que nos expliquen también, no ver cómo va a afectar, sino cómo va a beneficiar a los municipios, porque esa parte no nos las alcanzó a decir el maestro, pero es la parte más importante y ahí van a entender el por qué esta modificación. Adelante, David, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenos días a todos. Gracias por recibirnos, diputada, gracias por la invitación que nos hiciste. Saludando a algunos compañeros que ya teníamos el gusto de conocer hace algunos años, al diputado Armando Gutiérrez, diputado por Nogales. Hemos estado analizando esta iniciativa que está ahorita en análisis en esta mesa de trabajo. Y sí, lo que nos queda claro a nosotros, yo como presidente de la Comisión de Hacienda del municipio de Nogales, es que no se trata de una de una exención, sino de una reducción. Entonces, el tema es sumamente claro en la modificación que se va a hacer en el Código Fiscal de Sonora, en el artículo 33 quinquis, en cuanto a los porcentajes que se van a establecer para esta reducción. Estuve platicando hace un par de días del tema también con el alcalde Jim. Nogales considero y creemos que va a la vanguardia en el tema de la política ambiental que se tiene en Sonora. Quiero comentarles que recientemente, hace un par de meses, derivado de la ley del árbol que se aprobó en el Congreso del Estado en el 2016, el municipio de Nogales ha estado atento a poder estructurar y a poder aprobar la reglamentación correspondiente, y en este sentido pudimos avanzar con el reglamento del árbol. Dentro de estos dispositivos jurídicos se establecía en este caso la creación del Fondo del Cambio Climático. Ahí se integró un comité para efecto de que todos los ingresos por derechos de sanciones que establece el reglamento, así como de desmoches o daños del arbolado urbano, multas o derribos, impuestos, etcétera, pudieran ingresar a este fondo. Ahorita te escuché al compañero que estaba exponiendo el tema de que había que poder trabajar con el fondo estatal, creo, de un fondo estatal que todavía, ese mecanismo todavía no está funcionando. En Nogales ya lo tenemos funcionando, en Nogales ya se integró ese comité está integrado también por una organización ambiental, por los colegios de ingenieros, por el colegio de arquitectos, por el presidente municipal y algunos directores de dependencia. Ya tuvimos la primera reunión en donde canalizamos este tipo de recursos que antes se iban, como decimos coloquialmente, a la licuadora, ahora bajan directamente a este fondo municipal. Lo estamos aplicando en los temas ecológicos, en la mitigación. Creo yo que esta propuesta que se está presentando, hablo como presidente de la Comisión de Hacienda de Nogales, no afectaría, yo creo, el tema de los ingresos que se pudieran recibir por parte del municipio, ya que este es un tema, como lo dije al principio, no de exención, sino de reducción, y yo creo que esto fortalecería en gran medida la política ambiental de Sonora y en este caso de Nogales. Quiero comentarles, y se lo comentaba yo a la diputada Brenda Córdoba hace un par de días, que hace aproximadamente un año el municipio, yo creo que tenía conocimiento del diputado Armando Gutiérrez, la administración pasada se adquirió un predio
Centauro de la Frontera, donde está el emblemático Cerro de la Pirinola, de ahí del municipio de Nogales, y yo creo que sería un buen tema para poder trabajar en este caso, en dado caso que el Congreso del Estado pudiera aprobar esta iniciativa que se está analizando ahorita, y sería un buen tema de análisis ahí en el municipio de Nogales para empezar con este predio que tiene una superficie de 500 hectáreas, 484 son las que podríamos analizar para que entrara en el tema de estas áreas de conservación, porque hay 50 hectáreas alrededor del Cerro de la Pirinola que ya están consideradas como reserva ecológica. Entonces le comentaba yo a la diputada Brenda Córdoba que podíamos trabajar en este tema, ¿no? Y en este sentido, pues yo veo elementos suficientes, podría decir, para que ojalá que si el Congreso así lo determina, pues pudiéramos avanzar en esta iniciativa. Le voy a dar la palabra a la coordinadora Ernestina y luego ya al regidor Nopel. Gracias. Bueno, la intención aquí de participar, aunque no soy parte de la comisión, es con el fin de avanzar. Estamos de acuerdo en el fondo de la iniciativa, reconocemos la importancia que tiene y aquí nada más los detalles que algunos ya se mencionaron y que van camino a avanzar y a sacar adelante la misma. Nada más nos queda la duda en el sentido de por qué en el Código Fiscal, según nosotros debe ser en la Ley de Hacienda Municipal, porque es donde se genera la creación de esos impuestos. Entonces, desde esa lógica, nos parece más pertinente que sea en la Ley de Hacienda Municipal. Y lo otro es, pues ya lo dijeron, claro que causa ruido a los municipios porque su fuente principal de ingresos son vía impuestos. Entonces, pero si ya hay ese avance, nosotros traíamos la palabra hasta X porcentaje, ¿no? Con esa palabra hasta yo creo que se salva el que nosotros no haya invasión en la esfera municipal, ¿no? En la autonomía. Creo que con eso cubriríamos esa parte y lo otro que sí, en la redacción debe de ser la exención, no la reducción. Esas son básicamente lo más fuerte que nosotros veíamos en ese sentido, ¿no? Y es con respecto también en lo mismo que estamos trabajando ahorita de Parlamento Abierto, escuchar también a los municipios. O sea, no podemos nosotros legislar algo que no les vamos a comunicar y que de tajo les decimos, ¿sabes qué? Haz esto. Entonces, no, como que se oye medio así, ¿no? Muy crudo decirle a un municipio, haz esto, ¿no? Sin siquiera tomarlo en consideración. Ayer yo estuve como invitada también en la Comisión del Agua y ahí también es con respecto a una iniciativa de ley que tienen que ver los organismos operadores y vinieron muchos de ellos y también en ese tenor de Parlamento Abierto, antes de subir a pleno, queremos que se haga de esa manera, ¿no? Entonces yo reconozco, diputada, tu esfuerzo, reconozco, valoro también el que se haya hecho esta mesa de trabajo y también pedirte de alguna manera una disculpa porque si en algún momento te molestó el que no se diera la dictaminación en ese momento, pero creo que vale la pena que hagamos este ejercicio y que quede lo mejor posible, porque no es estar en contra, sino que es estar a favor de que vaya bien firme lo que nosotros hagamos aquí. Muchas gracias, es cuanto. Ok, bueno, vamos a analizar eso, estamos de acuerdo, vamos a ver, en vez de llevarlo al Código Fiscal, nosotros lo que queríamos evitar era obligar, pero lo vamos a analizar, por supuesto, y lo vamos a ver por el lado de la Ley de Hacienda, y lo otro no fue por la iniciativa, fue el momento nada más, y
y el tiempo cuando la traigo trabajando desde hace muchos meses. Pero bueno, la palabra se la doy al regidor Nopper, ya rapidito vamos a sacar esto en 10 minutos, ya con el permiso de la presidenta, para hablar nada más de lo del ayuntamiento de los ingresos, y luego ya el biólogo para que cierre, para que nos explique la parte positiva que va a ayudar a los municipios. Adelante. Gracias, Brenda. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Sí, quiero continuar también la idea que tiene la diputada. En el Ayuntamiento de Hermosillo, como bien dice Brenda, ahorita tenemos, la verdad es que un déficit de recaudación. Eso yo creo que es en todos los ayuntamientos. Año con año se llega aproximadamente apenas poco menos del 50% de recaudación en este impuesto predial, que es el, perdón, ando un poquito enfermo, es el más importante. Ahorita, con un esfuerzo extraordinario que está haciendo la administración, ahora sí pues hay que decirlo atinadamente, en algunos de los programas que se están aplicando, estamos llegando casi al 42% de recaudación en los primeros 3 meses del año. ¿A qué voy con esto? Es importante buscar la manera también de incentivar al ciudadano a tener este tipo de acercamiento al municipio y contribuir. En este sentido, tomando muy en cuenta, y siempre lo que comentaste ahorita, de poner y lo que comentaba también el expositor, podrá beneficiarse de. Yo considero que es una manera muy importante y es la forma en que no obligaríamos de cierta forma al municipio a hacer una reducción completa, ¿no? Es importante mencionarlo, ya que es lo que más adolece, pues, ¿no? Yo vería eso como, más que nada, como un beneficio directo al municipio, y podría aplicarse como un tema de programa también de estímulo fiscal para incentivar al ciudadano. Otra manera ya, en dado caso, como dicen, de aprobarse aquí, después que los ayuntamientos lo pudieran aplicar, sería incluirlo como un tipo de predio. Nosotros sabemos que los tipos de predios tienen diferentes montos en el impuesto predial, entonces esta podría ser otra forma de aplicar este beneficio, ¿no? Okay. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra ya al biólogo Castillo, es representante de la ONG. Sí. Buenos días, gracias diputada por la invitación. Pues solo ya para redondearse, que tenemos ya muy poco tiempo, y con base en mi experiencia de trabajo en áreas protegidas pues durante casi 30 años, lo que yo les puedo comentar es que estamos ante un momento muy importante. Esta iniciativa realmente marcaría un antes y un después en el tema de la conservación del territorio en el estado de Sonora. Si bien comentó el licenciado Roberto de la Maza que hay áreas destinadas voluntariamente a la conservación federales en el estado, efectivamente son 10, pero básicamente se reducirían a 5 si consideramos como predios, como propiedades, y 2 están en Cananea, una está en Agua Prieta, otra está en Imuris y otra está en Álamos. O sea, poniéndolo también en el justo contexto, en realidad en los más de 10 años que tiene de haberse, digamos, formalizado legalmente el instrumento, en Sonora hemos logrado cubrir apenas en términos generales, Sonora tiene más o menos como entre el 8 y el 9% de su superficie territorial bajo algún esquema de conservación. De ese 8 o 9%, solamente el 0.7% equivale a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Yo creo que los estados deben entrarle de forma más fuerte a ese tipo de esquemas. El costo-beneficio, créanme que lo vale. Sonora está considerado como uno de los estados que va a enfrentar de manera más severa las crisis del cambio climático. Estamos ante 2 grandes crisis globales, la climática y la de las extinciones masivas, y lo que necesitamos es crear redes de áreas de conservación que permitan que continúen los procesos evolutivos, que continúen los servicios ecosistémicos que prestan estas áreas, que tengamos agua, que tengamos aire limpio, que tengamos naturaleza donde la gente pueda también disfrutar y gozar, y además que se conviertan en fuentes de ingresos para los municipios,
por el atractivo que representan como una posibilidad de desarrollo o de polos de desarrollo turístico. Aparte, obviamente, de lo que tiene que ver con los incentivos de mercado, que son básicamente la certificación de los productos que se generen en ese tipo de áreas, ¿no? Entonces, creo que hay más pros que contras y creo que es, en realidad, estos temas que se estuvieron comentando ahorita se pueden resolver de manera pues fácil, y le estaríamos dejando realmente algo valioso a las futuras generaciones, y esto es no solo por Sonora, por todo el país, y también por aquellos que no tienen voz, que son todos los seres vivos con los que compartimos este maravilloso planeta, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Gracias. Adelante, diputado. Buenos días. Yo creo que es muy importante, y todo el mundo lo sabemos, la conservación de nuestro medio ambiente, pero yo creo que ha estado un poquito ya discutido. Yo creo que sí, el impuesto predial es el mayor recurso que agarran los municipios, ¿sí? Sin duda. Yo creo que más bien tenemos que buscar incentivos, estímulos fiscales, para no quitarles el recurso mayor que tienen, ¿verdad? Yo creo, señor regidor David, es muy importante lo que mencionó. Yo creo que hay que buscar, yo creo que lo que nos interesa es cómo pagarle a Coret, ¿verdad?, el dinero del predio de la Pirinola. Buscaremos alguna manera, yo creo que para no reducirle el impuesto predial, que es muy importante. Pero si ese, me supongo que como manejaste el predio de la Pirinola, es como pagarle a Coret. Sí, bueno, entonces yo creo, pues buscaremos una manera adecuada, que no le quitemos recursos al ayuntamiento para poder pagar ese predio. Sí, y estamos buscando también en ese predio que se condone ese adeudo que tenemos con Coret, ¿no? Ya estamos en pláticas con Sedatu para tal efecto, para que en lugar de haberlo adquirido, que nos hubieran donado. Pues buscaremos, sí, aprovechando ese es un tema, ¿no?, la buena disposición que hay aquí. Okay, claro. Adelante. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputado Castro. Sí, bueno, mi participación va encaminada en el mismo sentido, en cuanto a respetar la cuestión de la percepción de los impuestos prediales de los ayuntamientos, pero también yo quería hacer un comentario. Puerto Peñasco, pues tenemos nosotros una extensa área de reserva, de la cual aquí el señor ha sido parte, y independientemente de que estemos a favor completamente de la preservación de las áreas y todo lo que implica desde el punto de vista de la conservación de las especies, yo tengo la inquietud o la intención de buscar la manera de generarle a las personas, a los propietarios, en este caso como los ejidos que están dentro de la reserva de la biosfera, alguna manera en que puedan ellos generar ingresos, recursos, porque pues se oye muy bonito y en realidad lo es el área de la conservación de las especies y esto, pero en algunos sentidos ha maniatado completamente a los propietarios de los terrenos, en este caso los ejidatarios. En el caso de Puerto Peñasco, el ejido Salinas de Gortari, por ejemplo, es muy amplio y los tiene completamente atados, no pueden producir, no pueden generar, no pueden hacer nada ahí. Entonces, me gustaría que personas que conozcan del tema pudieran proporcionarnos algunas propuestas o proyectos, algo que pudiéramos llevarle a estos ejidatarios, en el sentido de que podamos ayudarles a hacer actividades que vayan en pro de la conservación de todo esto, pero que a la vez pues les sea monetariamente viable a ellos, porque ahí están, son propietarios de miles de hectáreas, pero en realidad no tienen algunos de ellos ni qué comer. ¿Por qué? Porque pues los han incluido dentro de las áreas de reserva y pues es muy importante desde el punto de vista ecológico, etcétera, pero en realidad a la hora de aterrizarlo con las familias los tiene con el pie en el cuello y los ha imposibilitado para generar ellos en sus propiedades. Esto. Gracias, diputado. Le doy la palabra a mi jurídico Fernanda Ibarra, ya para cerrar, ¿ok? Para irnos a la sesión. Nada más dos comentarios. El primero, totalmente de acuerdo con lo que comenta el diputado.
nada más queremos hacer como la aclaración de que eso depende mucho de los planes de manejo que fueron autorizados en su momento, ¿no? Y en realidad pues tengo entendido que es una cuestión pues desde la Federación. Y sí quiero hacer la distinción porque en el caso de las áreas de conservación que estamos presentando en esta iniciativa, es justamente para evitar ese tipo de conflictos. O sea, en la medida en que nosotros podamos construir áreas de conservación desde abajo, con la voluntad del propietario, que es cómo se van a construir este tipo de propuestas, nos evitamos ese tipo de conflictos cuando son impuestas, ¿no? Entonces, es una cuestión interesante que hay que diferenciar. Ahora, en el tema de ingresos, es importante también considerar que este tipo de áreas de conservación en los programas de manejo implican cuestiones y actividades productivas. No estamos tratando que el predio se conserve en su totalidad y que no haya ningún tipo de actividad económica ahí, sino que la actividad que se realice sea sustentable. Entonces podemos hablar incluso de una agricultura sostenible, podemos hablar de ecoturismo, y es a lo que se refería el biólogo, que también pueden ser elementos potenciales de ingresos para los ayuntamientos, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Fernanda. Sí, ya ve que hay muchos predios pertenecen a los ayuntamientos y es cuando los ayuntamientos podrían aprovechar eso también con los predios que ya son de ellos y que ya tienen para ponerlos certificarlos como áreas de conservación y de ahí empezar a generar ingresos también de ellos mismos. Bueno, ¿alguna última participación ya para ya terminar la mesa de trabajo y nada más? Bueno, les agradezco muchísimo la participación a todas y todos los presentes, los invitados especiales, muchas gracias, se enriqueció, vamos a llevar la modificación para poderla subir a pleno y aprobar. Muchas gracias. Gracias.